4 clases en total, la parte sincrónica y lo que nos corresponde a lunes y martes. Entonces los lunes nosotros vamos a tener la parte sincrónica, la continuación de lo que queda entonces los días martes para que ustedes inicien también su proceso de trabajo que vamos a ir realizando cada semana, que también vamos a ver enseguida en nuestra guía didáctica. Entonces un módulo breve, siempre también con la motivación de que a ustedes, como un aval también en cuanto a lo que pretenden. No le puedo hablar de formación porque ustedes ya están formados, solamente están buscando una habilitación también para que puedan ejercer la labor docente en la educación superior, que es muy importante. Entonces, en ese contexto, base teórica del currículo y sus componentes básicos, tienes unos contenidos así bien específicos, pero también se puede profundizar con las recomendaciones que a veces en forma directa o indirecta nosotros encontramos dentro de una asignatura. Entonces la situación también nos interpela un poco en responder a la exigencia, a la expectativa que ustedes tienen respecto a este proceso tan importante que están haciendo en la Universidad Nacional de Asunción. Primeramente nos vamos a ver la guía didáctica. Si bien ustedes también pueden hacerlo en forma individual, pero en caso que haya consulta, entonces también vamos a revisar todo junto. Entonces el nombre de la asignatura o módulo, base teórica del currículo y sus componentes básicos. El Roberto Machuca Campos, mi nombre, y voy a tener la satisfacción de compartir con ustedes 4 clases, y en ese proceso vamos a tener los trabajos de proceso y una evaluación final como corresponde. La evaluación final, el primer llamado y también segundo llamado que ustedes ya manejan por reglamento. Entonces, grupo 4 del año, la sede, la asignatura, la fundamentación, el currículum. Tiene algunos conceptos claves que nosotros podemos mencionar. Podemos, por ejemplo, hablar de programa de estudio, podemos hablar de plan o planificación de enseñanza-aprendizaje, y también vamos a hablar seguramente de lo que implica la competencia que requiere el docente en este siglo XXI. Si bien ustedes son también de diferentes carreras, acá se unifica la posibilidad. ¿Por qué? Porque todos se están preparando para tener esa habilitación para enseñar en la educación superior. No sé si hay otras intenciones al respecto en cuanto a lo que se pueda entender también de la educación en sí, porque nosotros desde el inicio de nuestra matriculación, pero en un curso o en un módulo o en un posgrado de didáctica universitaria, también nos sentimos un poco comprometidos o muy comprometidos con la formación de generaciones que van a también participar en nuestras clases. Por eso un trabajo que requiere de mucho compromiso, de mucha investigación, porque también la exigencia en forma cotidiana va subiendo su nivel. Entonces, a la altura de lo que se pueda esperar de nosotros, tenemos que también rendir cuentas. Y también tiene que ver con un principio de respeto, ¿verdad? Porque un docente que no esté en condiciones de enseñar, y cuando la expectativa es alta de parte de nuestros estudiantes, también se puede considerar una falta de respeto. Entonces, nosotros por
una consideración muy especial tenemos que dedicarnos a este tema de la planificación didáctica, por ejemplo, y dejar en alto nuestro nombre, porque esa construcción también que los estudiantes tienen respecto a nuestra clase lo vamos a ir haciendo en forma gradual. No existe un profesor perfecto. Eh, Cada carácter es diferente el modelo de enseñanza. Si bien ustedes por ahí se pueden encariñar por una manera de enseñar de algún docente, por su planteamiento, pero tienen que recordar que cada uno tiene su personalidad, su manera de ser, y de acuerdo a eso tenemos que buscar nuestro ajuste, como para dar también correspondencia a la asignatura en cuanto a contenido y hacer también que los estudiantes de, en algún sentido tengan una estima hacia lo que nosotros hacemos en forma cotidiana. En la medida también que ustedes quieren opinar, ustedes ya saben el código, levanten la mano, vamos a compartir las ideas sin problema. Algunos objetivos del plan de trabajo que vamos a tener: conocer los componentes básicos del currículum. Como les decía, ahí puede estar docentes, estudiantes, algunos dicen alumnos, programa de estudio, planificación didáctica. Todos son conceptos básicos del currículo, ¿verdad? Evaluación, que no hay que confundir con evaluación, porque si bien puede mencionar evaluación como uno de sus componentes, no trata así directamente con el hecho de planificar, sino el plan, por ejemplo, toma como un contenido porque es un componente muy importante dentro del currículum. Por ejemplo, los niveles de planificación que tenemos también en nuestro país. Establecer relaciones entre el currículo y la educación. Todo lo que nosotros hacemos, lo que se enmarca dentro de los programas de estudio, está dentro de lo que se llama currículum. Comprender el significado, el contenido y la aplicación del currículum educativo. Analizar hechos y situaciones relacionadas con el currículum. Que uno puede revisar los programas de estudio. También por eso que siempre se habla de una actualización, porque cuando los programas ya no, o la malla curricular ya no responde a la exigencia del momento, entonces se tiene que hacer la revisión. Y en la revisión entonces se van a constatar las debilidades, considerando también las tendencias que hay dentro de Latinoamérica o dentro de Paraguay, o por qué no pensar a nivel también de globalización. Y entre otros objetivos, identificar la base teórica que conforman un diseño curricular, que también lo vamos a ver en una unidad: adquirir vocabulario técnico del módulo. Nuestro contenido, tenemos 4 unidades, una unidad por cada clase vamos a estar desarrollando. La unidad 1, que vamos a dar hoy, aproximación al currículo y su base teórica. La educación, conceptos, importancia, evolución. Tenemos pilares educativos establecidos por los niveles educativos en el Paraguay, reflexiones. Entonces todo eso hoy vamos a tratar de conversar. En la unidad 2, el currículo propiamente dicho ya, acercamiento al currículum, relación entre educación y currículum, la concreción del currículum, esos niveles que le había dicho, elementos del currículum, funciones del currículum, clases del currículum. Por ejemplo, está el currículum oficial, está el currículum nulo, pues lo que ustedes van a escuchar, y hay que ver también qué significado tiene y cómo en el campo de la aplicación, cómo vamos a encontrar. Fuentes del currículum, el diseño curricular en la educación superior y niveles de concreción del currículum, que también dentro de lo que significa a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel institucional y a nivel de sala de clase, a nivel de aula. En la unidad 3, diseño y modelos curriculares, vamos a hablar de diseño curricular,
modelo curricular y planeación estratégica. El plan estratégico, por ejemplo, un concepto también institucional. La gente que trabaja en empresas lo va a entender y se proyecta siempre un periodo de 5 años, por ejemplo. Y toda la dependencia trabaja para que eso se pueda mantener y también lograr los objetivos. Porque nosotros a partir de que nos contraten en una institución educativa, tenemos que conocer su visión, su misión. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo tiene que estar en concordancia a la identidad que tiene la institución. No puedo ir en forma separada en ese sentido. Un ejemplo también vamos a mirar: diseño curricular basado en competencias, glosarios de términos educativos y enfoques curriculares en la educación superior. También en Paraguay nosotros tenemos los entes, así como CONES, tenemos ANEAES, que no podemos eh, perder de vista lo que nos proponen, porque ellos son los que finalmente van a aprobar o desaprobar los proyectos educativos también que están dentro de las universidades donde vamos a enseñar. En la unidad 4, la última, vamos a hablar del rol del docente en la educación superior, el rol del docente propiamente dicho, el rol de las universidades, el perfil del docente en la universidad del siglo XXI, características del docente universitario y la ley de educación superior, la ley 4995, que también estoy seguro que ustedes ya conocen. Bueno, ¿alguna consulta sobre la propuesta de las unidades programáticas? ¿O algo que quieran ustedes agregar también? Por el momento, al menos por mi parte, ninguna, profe. Está bien. Porque también el silencio a usted le va a hacer que están de acuerdo con lo que estamos haciendo, diciendo. Pero también si quieren compartir alguna experiencia, este es el espacio que podemos también utilizar. Bueno, entonces, este es el perfil mío que no, simplemente a modo de formalidad lo coloco acá. En síntesis, lo que le puedo decir que soy, eh, profesionalmente hablando, hijo de la Facultad de Filosofía desde el año 98, desde mi ingreso en la carrera de educación hasta la actualidad que sigo estudiando. En el momento estoy en el segundo año del programa de doctorado en gestión, doctorado en educación en gestión, y es lo que voy haciendo aparte también de enseñar en la facultad, muchas asignaturas, y es un proceso que se logra así con mucha paciencia, ¿verdad? Y únicamente uno tiene que prepararse. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo ahora es fundamental para enseñar en la educación superior. Pueden tener 10 carreras, pero si no tienen didáctica universitaria, es muy difícil de conseguir trabajo en la educación superior. Porque es la primera consulta que se nos hace cuando presentamos nuestro currículum en una universidad. Y el proceso, lo mismo, ¿verdad? No es que uno se graduó en una licenciatura y ahí terminó todo, sino hoy día la competencia sana también es muy importante, pero esa competencia uno tiene que hacer consigo mismo. O sea que sí mirar al otro que está haciendo, porque también eso puede significar una pérdida de tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es superarnos cada día, superarnos nuestra condición de ser. Y pensar también cuáles son las actividades, por ejemplo, que le corresponde a un estudiante de educación superior. Hay una exigencia, por ejemplo, en cuanto a cantidad de lectura, cantidad de páginas de lectura, que nosotros en educación superior, en forma semanal,
si es que disponemos de los materiales y del tiempo, entonces no tenemos que estar por debajo de las 200 páginas por semana. Eso en cuanto a posgrado en didáctica superior. Y cuando estamos en la maestría, tenemos que ubicarnos en las 400 páginas por semana y doctorado 600 páginas como mínimo por semana. Y no, eso no hay que confundir con las tareas, ¿verdad? Sino independientemente a que haya o no tarea, el hábito de lectura, por ejemplo, en la educación superior, nosotros tenemos que internalizar, tenemos que apropiarnos. No, no hay otro camino, así como cualquier profesión también que requiere de mucha entrega y dedicación, la tarea docente también implica eso, ¿verdad? Si uno se pone en un momento en lugar de un atleta, necesita sí o sí hacer su práctica para que pueda eh, seguir apareciendo en escena. Y el docente no puede quedarse atrás, ¿verdad? Entonces, ese compromiso tiene que ser de cada uno, sin hacer mucho ruido ni propaganda, entonces podemos establecer de esa manera. Bien, nuestra metodología, vamos a, como ya estamos en este proceso, plataforma Moodle, que usted ya conoce también, los trabajos van a ser individuales en todos los casos. Los trabajos son sencillos, vamos a trabajar, como son ustedes muy numerosos, entonces yo busco también la manera de darle esa correspondencia, ya no tardar demasiado en corregir los trabajos, entonces preparo vía cuestionario también para que ustedes puedan visualizar ya su puntaje de proceso sin estar esperando que el docente califique o no califique su entrega en cuanto a trabajo. Vamos a tratar de propiciar el pensamiento crítico. Si bien hay poco tiempo, igual las invitaciones y las orientaciones van a ir hacia ese sector. Y la investigación bibliográfica que yo mismo le voy a proponer, los artículos y algunas páginas que siempre también considerando el tiempo, porque no le puedo dar demasiado material cuando hay poco tiempo de lectura. Pero por eso también que no habilito ya los lunes el cuestionario, porque vamos a necesitar revisar los documentos para que ustedes puedan empezar a hacer o completar el cuestionario un día o 2 días después. Y con eso, entonces, nosotros completamos las actividades que nos marcan la cantidad de horas requeridas, ¿verdad? Porque marca 40 horas y en 40 horas tiene que ver todo lo que nosotros hacemos en cuanto a proceso, ¿verdad? La parte sincrónica es lo que toma menor parte, porque también sabemos del esfuerzo que requiere pues, una clase sincrónica para prestar atención. El tema de la asistencia también en forma automática, ya mediante la extensión de Google, yo puedo disponer eso. No se preocupen, no hace falta que ustedes digan presente o no, sino a partir de que ustedes entran y la permanencia, eso yo voy a tener en la base de datos. Bueno, en cuanto a la fecha, entonces, hoy 1 de julio, hasta el 7 sería el lunes, vamos a tener la unidad 1. Probablemente no va a llegar la entrega, pues la entrega va a llegar hasta el 4, por ejemplo, hasta el jueves. ¿Por qué? Porque también es breve. Ustedes el cuestionario que les voy a mostrar enseguida dónde está, van a disponer de 60 minutos para completar y un cuestionario de 20 ejercicios. La respuesta ustedes van a encontrar en los documentos que también ya están publicados en la unidad 1. Entonces todo esto lo que ya hemos visto en la primera parte. Entonces la actividad 1, cuestionario de cierre de unidad disponible en la plataforma Moodle. La unidad 2, vamos a comenzar el 8, el currículum. Y lo mismo también, cuestionario. La unidad 3, el 15,
diseño y modelos curriculares. La misma cosa, la actividad de proceso. El 22 sería la cuarta unidad. Esta cuarta unidad ya no contiene el cuestionario. ¿Por qué? Porque entre la finalización de la clase y el llamado primer periodo ya aparece al día siguiente. Entonces, esta unidad quizás reusemos como contenido de la evaluación final. Quizás, estoy diciendo, ¿verdad? No es una cuestión categórica, porque cada grupo también es diferente y de acuerdo a cómo ustedes se manifiestan, vamos a también presentar la evaluación final, que probablemente va a ser otro cuestionario un poquito más largo y con un control de lectura también un poco más exigente. Entonces, el 23 de julio, llamado 1, y el 6 de agosto, el llamado 2. Que no hay diferencia, sino simplemente ustedes deciden presentarse en el llamado 1 en el llamado 2. Las planillas son diferentes, pero la calificación, eso no va a variar. Los porcentajes en cuanto y la bibliografía básica. Yo solamente tengo básica, no tengo elementaria porque, como ustedes saben, el contenido es corto, entonces, de acuerdo a eso, si ustedes quieren revisar también van a profundizar su contenido. Este en cuanto a la guía didáctica. Consulta. En caso de que haya duda, entonces para poder aclararle. Estamos bien hasta ahora, profe, gracias. Eso no duden ni un poquito cuando van a hacer su consulta porque es muy importante que no carezca o sea, de ambigüedades lo que se les está planteando. Entonces es importante que ustedes entiendan el proceso, cómo se va a plantear. Vamos a ver entonces nuestra organización. Tenemos esta presentación, la guía didáctica que revisamos. Este es el enlace, por lo menos para las dos primeras clases que yo estoy seguro que vamos a poder cumplir este horario de 18:30. La tercera y la cuarta vamos a ver también, porque hay veces que los tiempos nosotros no podemos así disponer por completo, entonces podría haber cambio de horario en cuanto a la conexión que vamos a tener, que tampoco va a ser por un margen muy amplio, sino simplemente también para que ustedes no pierdan su tiempo, ¿verdad? Que es lo más importante. Acá hay un foro de presentación donde también ustedes pueden responder si quieren contar un poco su historia. Yo ya puse mi... Entonces ahí ustedes responden, veo que algunos ya están respondiendo, ¿verdad? Acá Valeria ya puso, entonces también es importante el espacio, ¿verdad? Vuelvo a decir, este es el enlace. El enlace que yo le envié al correo, ese que ustedes van a usar en las 4 clases, porque también tiene una ampliación. Solamente si yo cambio de hora voy a ampliar la hora, pero no va a cambiar el enlace. Entonces directamente pueden entrar y eso tiene una ventaja porque no hace falta que ustedes soliciten acceso, que también a veces cuando son demasiados no se puede tener el control total. Entonces la unidad 1, aproximación al currículum y su base teórica, tenemos acá. Estos son los materiales. La unidad 1, esto vamos a hacer la presentación, concepto de educación, que también está dentro de mi presentación, el sistema educativo paraguayo, Plan Nacional de Educación 2024, que ya llega, por ejemplo, que ya es el momento. Hay que evaluar si esto hasta qué punto se logró. Nosotros no podemos, como estudiantes de la educación superior, vivir en un mundo desinteresado. O sea que me tienen que interesar estos temas, aunque nadie me enseñe. Las leyes, por ejemplo,
si bien ustedes estudian legislación educativa en forma separada, hay artículos específicos que hablan también de lo que a nosotros nos concierne como currículum. Esta ley 4088 de la gratuidad de la educación en Paraguay, los pilares de la educación. Hay dos artículos acá también al final que probablemente tienen que revisar para que también puedan responder la actividad de la unidad 1, que es ¿verdad? Este va a vencer el 4 de julio, casi a medianoche, vamos a revisar. 23:55. Va a estar habilitado ya esta medianoche, pasadito, 2 de julio, 0:30 horas, hasta el jueves 23:55. Tienen martes, miércoles y jueves, 3 días completos. Y para completar, tendrán tiempo de 1 hora. 60 minutos, 3 minutos por cada ítem ya es suficiente. Pero les sugiero que revisen los documentos primero para poder completar. Porque en realidad es un control de lectura, no es nada de memoria. Ni tampoco tiene complejidad si, en cuanto a lo que se pretende. A partir de un cuestionario, la reflexión no es posible. Tiene que ser un cuestionario abierto para que esto se pueda lograr. Bueno, ahí hay alguna consulta. Profe, Sí, una consulta. Ahí en sí. eso, en la bibliografía que presentás, hay algunos que en particular recomiendes más que profundicemos. Sí, en realidad, como yo le dije, las bibliografías así como tal, nosotros quizás no utilicemos en forma completa por el tiempo que tenemos, que es muy reducido. Pero hay documentos así, vamos a llamarle documento cabecera, así como Casarini, por ejemplo, que podría servirle bastante para entender. ¿Por qué? Porque explica en forma general y en forma sencilla todo lo que concierne al currículum. Y después todos los artículos, en cuanto a las referencias, lo tiene en forma cruzada. ¿Qué significa eso? Que sí o sí a los referentes de currículum se lo mencionan en un artículo. Entonces, un artículo uno lee y, por ejemplo, pone artículo relacionado, le lleva a la fuente porque en realidad no hay demasiado referente en currículum que escribe sobre estos temas. Y ver también el tema de lo que es más hacia la competencia o que tiene la tendencia hacia lo que nosotros estamos buscando como docente de la nueva era. Uno mismo también puede empezar a buscar en cuanto a su hallazgo, que también puede eso significar un paso importante porque no solamente vamos a aprender en cuanto a contenido, sino también vamos a aprender en cuanto al sistema de búsqueda o aprender a investigar, que es muy importante. Todos los textos, en realidad no hay mucho en la bibliografía, todos los textos son lo más significativo, Joel. Anotando todo. No supera 15, por eso mismo, para que ustedes también, de acuerdo a su interés, lo puedan revisar. Esto, el tema de las leyes, el Plan Nacional de Educación, pues son aspectos que necesariamente también tenemos que manejar. Bueno, entonces vamos a presentar la clase, a ver qué ideas también hay. A ver, Mayra, adelante. Profe, una consulta. ¿Los cuestionarios van a ser tipo selección múltiple o de escribir cómo serían los ejercicios? Sí, son opción múltiple y o falso verdadero. Dale, gracias para saber nomás. Gracias. Sí, sencillito es todo. Lo que hay que ver nomás, ustedes también, y yo les enseño
así por evaluación, los principios de la evaluación, cuando hay falso o verdadero. Por ejemplo, si hay 10 falsos verdaderos, 7 va a ser falso. Pero hay que saber cuál es falso, cuál es verdadero. Entonces, es importante que ustedes revisen los documentos. Entonces, al leer, pues, ya se darán cuenta porque ustedes leyeron. Puede ser que no sepan de memoria, pero van a recordar que le cambió el orden, le cambió el autor, le cambió el concepto. Porque esas son las pequeñas trampitas, vamos a llamarle, en una evaluación también que puede ser en apariencia muy sencilla, pero si yo no leo, igual me puedo complicar. Entonces los 3 trabajos se van a sumar como proceso, que usted también ya maneja el sistema de evaluación, que representa eso 40%. Y el examen final 60%, que le había dicho que va a ser un poquito más largo, puede ser de 30 o 40 puntos, pero también se le va a dar un poco más de tiempo. Bueno, entonces ya lo que concierne a nuestro contenido, para reflexionar, yo necesito que ustedes miren este cuadro de preguntas y sin necesidad de establecer el orden, por lo menos una pregunta para ir respondiendo. Ustedes pueden tomar la pregunta que les interese y lanzar la respuesta también de acuerdo a lo que ustedes manejan. Con respecto a qué tipo de educación conoces, podría ser educación formal y educación no formal. Sí, está muy bien. A ver, otra persona. Con respecto a currículum o currículo, puede ser como la presentación de cada uno, la educación que tuvo, la experiencia o Está bien porque ahí dice, ¿cuál es tu idea de currículum o currículum? Está muy bien. Sí, puede ser la concepción inicial que tenemos acerca del currículum. Acá no hay error. Esa idea previa que ustedes tienen es muy importante, porque sobre esa base ustedes van a construir en todo momento. En cuanto a la pregunta 4, los pilares de la educación establecidos por la UNESCO son 4. Aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir con los demás. Muy bien. Sí. También ustedes, si se respondió ya, igual pueden complementar también. Por ejemplo, pueden decir al respecto. Este documento la UNESCO publicó en el año tal con un señor llamado tal, de tal manera, el libro tal. Entonces también hay datos complementarios siempre. Que también Paraguay adoptó en su reforma educativa y agregó un pilar más a lo que ya dijo recientemente la compañera, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál fue el pilar o cuál es el pilar que agregó la educación paraguaya en la reforma? Bueno, vamos a ver eso sin problema también, que es aprender a emprender. Aprender a emprender. Porque también que el emprendedurismo se habla mucho en nuestro medio, que tiene que ver con un poco con la iniciativa también que cada uno tiene. Y un docente también puede ser emprendedor, porque no hay una línea así cómo tiene que ser la tarea docente de la educación superior, pero va a depender mucho de la disposición, la creatividad, de las ganas que pone cada uno también para poder entusiasmar a sus estudiantes. Que no solamente por el compromiso de la asistencia, por ejemplo,
van a ir a mi clase, sino porque en realidad se nota que yo estoy haciendo el esfuerzo para que ellos reciban la formación necesaria en diferentes ámbitos, ¿verdad? Porque esa demostración del esfuerzo, la dedicación, es fundamental también para que uno pueda lograr el concepto de respeto, porque como le había dicho, uno construye la percepción de los demás. Construye en la medida también de su trabajo, en cuanto a su avance, su investigación y su trato también con los estudiantes. Son aspectos muy significativos que muchas veces no guardan una relación directa con lo académico, pero con el sentido humano sí tiene que ver en gran medida. A ver, otro participante. En cuanto al término currículum, podría ser aquel que hace referencia a justamente o el conjunto, mejor dicho, tanto de los contenidos como de la metodología, todas las actividades y recursos que en este caso el guía o el educador va a implementar dentro de sus planes y demás. Eso podría ser también. Sí, efectivamente. Porque en un sentido la parte de currículum de vida, bueno, el currículum vitae como nosotros conocemos, es todo el cúmulo de experiencia que uno tiene con la formación también. Y lo que dijo recién también tiene que ver en forma directa, y a eso llamamos el currículum educativo. Lo que a nosotros en este momento nos interesa, porque vamos a enfocarnos en lo que se llama currículum educativo. Decir currículum en latín, currículum en español, no hay diferencia. O sea, significa lo mismo, se refiere a lo mismo, solamente es una traducción. También es importante manejar ese dato. Profe, Sí, en cuanto a los niveles educativos en el Paraguay, más o menos lo que sé es que sería educación inicial, escolar básica, educación media, la educación superior y la permanente. bien. Súper bien. Vamos a mirar también eso si corresponde. Y es el orden, ¿verdad? Ujú. Sí, esa educación permanente es lo que vamos a ubicar. O sea que hay que ver también si la educación en general es permanente, Ujú. porque según algunos teóricos, lo de que la educación de uno termina cuando cree que ya no puede ser educado. Ujú. Y sobre ese aspecto también yo le quiero dejar un mensaje, ¿verdad? Que en ningún momento, aunque manejemos demasiado bien nuestro tema, tenemos que ser soberbios, ¿verdad? O sea, no tenemos que perder la humildad. Siempre uno aprende de los compañeros, de los estudiantes. En todo sentido se aprende. Entonces, mantener esa postura de, en son de que algo es posible todavía aprender, esa es la actitud que tiene que tener una persona, porque somos personas en formación. Y a eso se refiere la educación permanente, porque esto no tiene un límite para la gente que cree que es posible aprender. Y tenemos que seguir aprendiendo. A veces hacemos autogestión, a veces compartiendo. Y muchos formatos de aprendizaje tenemos, mucha metodología de aprendizaje tenemos en la actualidad. Y en todo momento es cuestión de comprender. Entonces vamos a un primer cuadro, justamente lo que se hablaba recién, niveles del sistema educativo nacional. A ver, ¿se logra ver bien? Sí, profe, se ve bien, se ve bien. Sí, sistema educativo nacional, entonces, por eso que algunos dicen, pues, educación terciaria, porque está en el tercer nivel. Pero también se puede decir educación superior. En el primer nivel tenemos educación inicial, como bien dijo ya, y tenemos la educación escolar básica, famoso EEB, de primeros
y segundo ciclo. Eso ya clasifica, aunque la mayoría de los colegios lo tienen todavía su nivel de otra manera. Nosotros manejamos todavía que el primer nivel sería hasta el 9º grado, pero este cuadro nos presenta de esta manera. Segundo nivel sería la educación media y el tercer nivel, la educación superior. O sea que la escolar básica tiene tres momentos, 3 ciclos. Primer ciclo, que es el primero al tercer grado, segundo ciclo, cuarto al sexto grado y séptimo al 9º grado. Después pasa al segundo nivel, que sería la educación media. Ahí tenemos dentro de la educación media, científica, técnica, formación profesional media y la formación profesional vocacional. Y lo que nosotros nos concentramos es el tercer nivel, educación superior. La educación superior puede ser universitaria y no universitaria. Y esa parte es lo que nos importa, ¿verdad? Que ustedes ahora mismo están en un grado o en un posgrado. 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 Bien. Ahora, la lógica que me dice, para que yo pueda hacer un posgrado, ¿qué tengo que hacer primero? Con la carrera de grado. ¿Cómo? El grado que sería la universidad y obviamente antes de la universidad el colegio, ¿verdad? Sí. O sea que grado es a nivel de educación superior también ya. Por ejemplo, la licenciatura es carrera de grado. Y lo que está por encima se llama posgrado. Posgrado. Lo que ustedes están haciendo ahora, didáctica universitaria, por ejemplo, maestría, doctorado, todos son posgrados. Y se requiere de un requisito importante que es la carrera de grado. Por ejemplo, formación docente, ¿qué es? Sería no universitario. Sí, No, educación. No universitaria. No universitaria. No universitaria. Entonces es universitaria y no universitaria. ¿Qué otros datos se puede decir? En una pregunta, en lo personal siempre me confundí mucho sobre este punto porque se habla mucho acerca más que nada de horas, ¿verdad? Horas que hay que cumplir para que sea tal o que sea un posgrado o una maestría o un diplomado y todo lo demás. No sé si yo nomás estoy muy confundida en ese aspecto Sí. o es una confusión que se presta a veces. ¿La cantidad de horas te referís? Así mismo. Sí, está muy bien. Por ejemplo, esto está contemplado también en los reglamentos del CONES. El tema de, por ejemplo, para ser especialista. Esto que están haciendo ustedes ahora es lo que es. Es una capacitación, es un diplomado, es una especialización. Es una especialización. Sí. ¿Y por qué se puede llamar especialización y no capacitación? Por la cantidad de horas cátedras que tiene. Exactamente. ¿Manejan a partir de cuántas horas cuando podría llamarse así? 700 para arriba creo que era o algo así. O estoy No, mucho equivocada. menos. Mucho menos. 360, en algunos casos de 380, en otros casos, ¿verdad? Entonces eso ya es especialización. Y didáctica, por ejemplo, o sea que la maestría estaría ya por los... O sea que la base sería 700 horas, pero también depende de la universidad cuántas horas quiere presentar. Puede tener una cuestión de consistencia, de marketing a veces. Cuando muy reducida la cantidad de horas, entonces también no es tan confiable. Entonces la maestría tiene que ubicarse entre como mínimo 900 horas, 1200 horas.
Y un doctorado, al menos en filosofía, tiene más de 3.000 horas. Al igual también que la licenciatura, 2.700 para arriba tiene que ser, para cumplir con la exigencia. Cuando se habla de acreditación, todo esos conceptos también que es importante que se maneje. Profe, una consulta. ¿Y el diplomado en qué nivel entraría? El diplomado es una capacitación, pero el CONES no contempla como concepto, pero algunas universidades sí hacen, ¿verdad? Ahora hay que ver si se puede también validar eso en el ministerio, siendo que el Ministerio de Educación y Ciencia lo que finalmente va a validar el documento, el último sello que se pone, ¿verdad? Pero si ustedes buscan el glosario del CONES, diplomado no está contemplado. Yo tengo entendido, profe, que en la carrera de Derecho particularmente los diplomados ni siquiera valen puntos para el tema de las ternas y eso. Es lo que a mí me habían explicado, que no tienen validez. O sea, serían como un seminario nomás. Es una capacitación, te va a servir como la cantidad de horas, por ejemplo. Y puede valer cierto puntaje, también dependiendo de los criterios de cada institución, cómo valida, ¿verdad? Ocurre también que muchas veces se pone como en un tono de marketing. Porque hay algunos que les gusta más no escuchar diplomado y no capacitación. Cuando se le dijo que capacitación no se fue y cuando le dice que diplomado se fue. Sin saber qué significa ninguno de los dos. Porque no se preguntó, Lo mismo pasa con el tema de la acreditación, ¿no? Te dicen carreras acreditadas. Muchas veces uno no se pregunta qué significa carrera acreditada, pero le suena así como interesante, confiable. Y se inscribe en esa carrera. Las carreras, que ustedes son jóvenes todavía, con lo que van a seguir estudiando, las carreras necesariamente tienen que estar habilitadas por el CONES y llevada a cabo por las universidades o por la unidad académica. Ahora, esa carrera puede estar acreditada o no estar acreditada. No todas las carreras todavía están así con la exigencia, excepto área de salud, lo que tienen que indefectiblemente acreditarse. Entonces, uno puede estudiar una carrera no acreditada, pero está habilitada. Y hoy día tenemos la ventaja que en la página del CONES o ANEAES está la lista de carreras que están acreditadas, por ejemplo, o que están en proceso de acreditación. Entonces, no existen los mecanismos también para revisar si corresponde o no. Este otro cuadro también que primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, es un poco más descriptivo. Y también tenemos los pilares de la educación. Justamente el documento, el libro se llama La educación encierra un tesoro. Jacques Delors se llama el autor, pero la UNESCO es la que publica. Se llama Educación del siglo XXI, 4 aprendizajes fundamentales. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Y sus componentes. Por ejemplo, aprender a ser, lo que muchas veces es más difícil, significa proceso fundamental que recoge las 3 anteriores. Que es como una síntesis. Implica desarrollo de la propia personalidad, capacidad de autonomía, de juicio y responsabilidad personal. Por ejemplo, si nos preguntan qué significa ser docente de educación superior. Entonces, lo que se está haciendo es una conjugación. Ustedes ya tienen una formación base. Han cumplido con el requisito de estudiar didáctica universitaria. Ahora, ¿cómo se conjugan ambos elementos? La formación base que uno tiene y la didáctica universitaria que le habilita a la persona a ejercer las labores en la educación superior. Entonces, me tengo que hacer la consulta. ¿Estoy en condiciones para que yo me pueda ir a presentar mi currículum cuando hay una convocatoria?
Y de hecho que voy a estar en condiciones porque mi respaldo en cuanto a lo documental al menos es una cuestión indiscutible. Y la formación también es un día a día, que uno puede ir, si bien uno la primera clase puede temblar en los estudiantes, eso se va tomando forma en el tiempo. O sea que todo es un proceso, ¿no? Nadie es así tan especialista como para dejar de estudiar. Siempre, así como le dije, siempre estamos aprendiendo. Y esto Pilarlo va para todos los niveles. Va para todos los niveles. Y hace más de 20 años que aparece en escena. Hoy se habla de la educación basada en competencias, que también requiere de estos elementos, indefectiblemente. Requiere. Bueno, ¿alguna opinión sobre este tema? Lo que hemos visto acá en el... Profe, Sí, en fines prácticos es educación universitaria a partir de licenciatura y hasta técnico superior, terciario, pero no universitario, tengo entendido. sí, la educación superior se divide en universitaria y no universitaria. Y en la parte de tecnicatura es una educación superior no universitaria. Pero se ubica en el tercer nivel. Por eso que algunos dicen educación terciaria. Pero se puede decir, o sea que lo que es correcto decir educación de tercer nivel, educación superior. Y la educación superior se divide en educación universitaria y no universitaria. Lo que ustedes hacen es una formación universitaria. Las precisiones conceptuales. Bueno, entonces vamos al documento que habla de los conceptos o el concepto de educación. Y miramos también que hay muchas definiciones según autores, en este caso, que ustedes también en su tiempo libre lo pueden revisar. Por ejemplo, Aristóteles nos dice que la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. ¿Por qué habla en estos términos de placer y dolor? Porque él siempre manifiesta el punto medio entre la virtud y el vicio, placer-dolor. Entonces, la educación podría ser la formación integral del ser humano. Y fíjense que la integridad es un concepto que abarca todos los valores. Entonces ahí tenemos que preguntarnos si uno dice yo soy educado, y la educación significa formación integral de la persona humana. Y si yo digo que soy educado y cometo algún acto de corrupción o deshonestidad, entonces algo falló ahí. ¿Falló la definición o falló la educación? Porque una persona que es educada no puede ser deshonesta. ¿Por qué? Por lógica se entiende que la formación integral de la persona significa que tiene todos los valores. Y si yo soy deshonesto, significa que no tengo todos los valores. Entonces hay que replantear siempre los términos que utilizamos. En la educación superior, por ejemplo, si hay corrupción, entonces no son consecuentes. Hay una incoherencia en lo que se manifiesta como un proyecto y lo que se practica en forma cotidiana. Entonces, este documento tiene varias definiciones. Por ejemplo, Bells nos dice, educar consiste en transmitir los modelos por los cuales el mundo es explicable. ¿Por qué? Porque a partir de la interpretación uno puede explicar. Hay niveles de complejidad que nos vamos a encontrar siempre.
todos somos capaces de entender. Algunos comprenden y unos cuantos interpretan. Y aquellos que interpretan son capaces de explicar. Entonces, si yo no soy capaz de explicar, entonces yo no comprendí. Y no es ningún pecado eso, es un proceso que se puede lograr con la práctica. Pero, le vuelvo a decir, tenemos que ser consecuentes. O sea, tenemos que saber ubicar también en las prioridades las prácticas que tienen que ver con la formación nuestra. Si el docente sabe cuál es su punto débil, le falta más lectura en cuanto a su formación para ponerse enfrente de un grupo de estudiantes que, quién sabe, es exigente. Entonces, solamente con la investigación, con la lectura, uno puede ponerse a la altura. ¿Y eso quién me va a dar? Y solamente uno, a partir de su renuncia. Por ejemplo, si está haciendo cosas que no se lleva totalmente con la práctica de la educación, entonces tengo que ir renunciando a algunas cosas y también prolongar más los días. Si tenía 24 horas, yo puedo convertir en 27 horas. Porque ¿quién es el mejor? El mejor es el que aproveche también como corresponde su tiempo de ocio. Porque sí o sí tenemos tiempo de ocio. Pero ¿quién aprovecha mejor su tiempo de ocio? Es esa persona lo que va a marcar la diferencia. Porque somos muchos y tenemos que hacer el esfuerzo entonces para poder también ganar lo que yo he sido ayer. Tengo que ser mejor de lo que he sido ayer. Conte nos dice: la educación es la manera de aprender a vivir para otros por el hábito de hacer prevalecer la sociabilidad sobre la personalidad. También entiéndase como la parte temperamental y la parte de carácter también, que el carácter al menos se puede formar. Dante nos dice: el objeto de la educación es asegurar al hombre la eternidad. También un concepto más religioso, ¿verdad? Deleuze nos dice: la educación no crea al hombre, le ayuda a crearse a sí mismo. Es decir, y cantidad de definiciones en 12 páginas que ustedes van a encontrar, y también probablemente van a sentir aprecio por lo que uno dijo, por ejemplo, y van a querer también ampliar en cuanto al entendimiento que ustedes tienen. Por ejemplo, Kant: la educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda la perfección que su naturaleza lleva consigo. Si bien ya venimos así predispuestos, con la educación uno puede alcanzar los niveles más altos también en lo que pretende ser. Y este es el documento que ya parecía tan lejano, el Plan Nacional de Educación 2024, que también es interesante. A partir de su glosario vamos a mirar un documento que tiene 40 páginas. Hay también el proyecto 2030, que también uno tiene que mirar. Por ejemplo, estructura del sistema, la página 8, vamos a revisar si corresponde, ¿verdad?, a lo que nosotros vimos. Está el marco legal, está el marco referencial. Entonces, todo esto es importante conocer también lo que se llama carta orgánica muchas veces de cómo se presenta. Acá me dice que el sistema educativo nacional incluye la educación de régimen general, la educación de régimen especial y otras modalidades de atención educativa. La educación de régimen general puede ser formal, no formal y refleja, como ya se dijo también recientemente. La educación formal se estructura en 3 niveles y comprende la educación inicial, la educación escolar básica, la educación media y la educación superior. La educación inicial está destinada a atender a la población de 0 a 5 años de edad. Incluye la modalidad formal y no formal. Se divide en maternal, prejardín, jardín y preescolar. Hoy día los jardín y preescolar ya son obligatorias y gratuitas. Este último está dirigido a la atención de la población de 5 años de edad
y es de carácter obligatorio conforme a la disponibilidad presupuestaria. Hay que ver en qué ley dice eso, ¿verdad? Por su parte, la educación escolar básica es obligatoria y gratuita, tiene una duración de 9 años, está conformada por 3 ciclos de 3 años de duración cada uno, siendo la edad oficial de 6 a 14 años. La educación media, tenemos la científica y la técnica, y las edades 15 a 17. Y la educación superior comprende la formación universitaria y no universitaria. En su momento hablaba de la reforma en la educación superior que hasta ahora no se tiene, ¿verdad? Entonces, este es un documento también muy importante, aunque ya es el momento de demostrar el alcance del proyecto. Hay que ver si eso se establece en un momento dado. Y esta ley, la ley 1264, la Ley General de Educación, en el capítulo 2, Educación Formal, sección 1, en cuanto a la estructura, menciona en el artículo 27. La educación formal se estructura en 3 niveles. Le voy a comparar, por ejemplo, para que vean que hay consistencia. El primer nivel comprenderá la educación inicial y la educación escolar básica. El segundo nivel, la educación media, y el tercer nivel, la educación superior. Y habla de lo mismo también, y después habla por nivel, la educación inicial, la educación escolar básica, la educación media, la formación profesional media y la educación superior. Para que vean también que esto está dentro de las leyes a nivel país. Y la ley que habla de la gratuidad es la ley 4088. Establece la gratuidad de la educación inicial y de la educación media. A ver, ¿alguien me puede decir por qué se refiere solamente a la educación inicial y la educación media? Es una ley que ya apareció en el año 2010. ¿Por qué menciona solamente educación inicial y educación media? Por el Por- derecho a la educación de niños y niñas y adolescentes. Ujú. Pero ¿por qué no menciona educación escolar básica, por ejemplo? ¿Por qué? Porque esa ley ya estaba, ¿verdad? Y es una ampliación del derecho, porque en un momento dado se hablaba de que la educación media en algún momento se va a volver toda privada. Pero con esa ley sí hay una garantía también de continuidad. Porque al ser obligatorio y gratuita, entonces por eso existen los colegios públicos. Y lo mismo pasa con la educación inicial, especialmente jardín y preescolar. Porque anteriormente a eso, la obligatoriedad y la gratuidad ya abarcaba la educación escolar básica, que tiene 9 años, primero al 9º grado. En realidad decía así, pero también en principio se sumó el preescolar. Y eran 10 años, pero el documento decía 9 años. Pero en la aplicación teníamos 10 años. Es un archivo, es una ley bastante corta. Dice el artículo 1. Esta ley tiene por objeto fomentar la educación en todos sus niveles, garantizando el derecho que tiene toda persona a una educación integral, permanente y en igualdad de oportunidades. Artículo 2. Establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación inicial y de la educación media en las escuelas públicas de gestión oficial, establecida en los artículos 29 y 37, respectivamente, de la Ley General de Educación, la Ley 1264/98, que vimos recién.
van a recordar si le sale en su falso verdadero o opción múltiple. Sí, profe. Yo creo que sí. Hay que recordar porque a veces confunde o al distraer con el número de ley o cambiar el orden, muchas veces la gente pone, en vez de falso, pone verdadero o al revés. Bien, entonces esto es lo que corresponde a nuestra primera clase. Ahora si tiene usted algún planteamiento, alguna consulta, algo que quedó en la duda, estamos para responder. Sí tenemos. Mañana, o sea, esta noche ya se habilita la tarea. Voy a volver a mostrarles. Está este sector, actividad la unidad. Tarea 1. Se va a cerrar el 4 de julio, jueves, a las 23:55. Es un cuestionario de 20 ítems que se basa en este documento. Es un control de lectura, como le había dicho. O sea, de cualquiera de estos documentos pudo haber salido los datos para los ítems. Y es falso. Profe, el plazo de entrega no se puede ampliar. ¿Por qué? Y porque realmente yo soy docente y estamos con demasiadas actividades, entrega de libreta, que planilla, que esto, y realmente a veces el tiempo es muy corto para realizar este trabajo. Sí, por esa razón, ve que ustedes tienen que tener lunes y martes sincrónica, pero yo le libero ya los martes para que puedan, en vez de estar en clase sincrónica, ya están leyendo o están haciendo su tarea de proceso. Y tienen 3 días completos. Esta medianoche, o sea que después de medianoche ya llega, 0:30 se habilita ya. Pero ustedes también van a planificar si leen primero o en la medida que leen van a encontrar su respuesta. Pero en ese sentido Claro, no. de hecho que uno tiene que leer todos esos materiales para poder hacer un buen trabajo luego, ¿verdad? Por eso justamente, esto pues lleva tiempo si uno va a hacer bien, ¿verdad? Por eso nomás preguntaba si habría esa posibilidad. Sí, tenemos la posibilidad se puede ampliar. Por lo menos una entrega hasta el sábado, digo yo, si se puede, ¿verdad, profesor? Ese es un pedido personal. No sé si los demás compañeros también estarían de acuerdo, ¿verdad? A ver. Sí, Sandra, tomo el pedido. Vamos a considerar. Gracias, profesor. Muy amable. Jessica. No. Es un cuestionario que al abrir le va a dar tiempo de 1 hora para completar. Sí. Entonces, una hora. 3 minutos por cada ítem está calculado. Muy sencillo, muy directo todo. Van a darse cuenta. No es porque yo le estoy subestimando, sino simplemente que es algo que tenemos que hacer de proceso. Todos 20 de 20 van a sacar. No, también en forma automática, al cerrarse el jueves, vamos a suponer que no se amplíe, ¿verdad? Entonces, al cerrarse 23:55, 23:56 ya podrán ver.
Está bien. Otra consulta. Profe, hay una Sí. consulta que hizo una compañera y yo quiero transmitir porque tampoco sé la respuesta. A ver. ¿Cuál era la diferencia entre educación universitaria y no universitaria? O sea que la educación superior se divide en universitaria y no universitaria. Por ejemplo, las tecnicaturas, formación docente, son educación superior no universitaria. Y lo que están dentro de la unidad académica, así que puedan otorgar títulos de grado, son universitarios. Y también en esos ámbitos se puede también otorgar posgrado. Posgrado se puede dividir en didáctica, maestría y doctorado. Pero siempre también se habilita eso por proyecto académico, por proyecto educativo que se presenta en el CONES, y el CONES habilita para que se pueda desarrollar en las unidades académicas o en las universidades. Gracias, profe. Está bien. Profe, entonces los que son de grado y posgrado son universitarios y lo que no entra dentro de eso, digamos, es no universitario, pero Exactamente. que sabe educación superior. Sí, educación superior significa porque está después del bachillerato. Cualquier ramo, ¿va a ser universitario o no universitario? Dale, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra consulta? Somos muchos. En la lista yo tengo 71. Y acá somos 40. El 50%. Lo de los lunes se mantiene ya, profe, ¿no? Los lunes vamos a mantener Horario los y dos día. primeros lunes. Yo estoy seguro que va a ser las 6:30. En la tercera clase yo le voy a avisar a Joel. O había otra delegada también. El ENICE. Sí. En ese caso, cuando va a ser más tarde, pues la apertura podría ser ya antes. También ya tenemos de qué conversar. Por ejemplo, se podría habilitar un foro y ustedes responden, yo le voy a avisar desde qué hora, y también formaría parte de la evaluación. Eso es un caso posible para organizarnos mejor. Desde el momento lo que queda que ustedes en su tiempo entonces vayan revisando los materiales y cuando se sientan en condiciones puedan completar la tarea. Si bien es breve y es sencilla. ¿Está bien? También la clase está grabada. Yo voy a subir apenas me genere, y para la persona que quiere volver a escuchar o por algún motivo no pudo estar en clase. Está bien. Le agradezco muchísimo y nos reencontramos el siguiente lunes, entonces, el mismo horario. Gracias. Dale, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, Gracias. profe. Éxitos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.